¿Qué tal? ¿Listos para un nuevo análisis? Hoy vamos a desmenuzar una idea que en su momento fue toda una revolución en la educación. La idea de que aprender es, ni más ni menos, que un cambio de comportamiento que podemos ver y medir. Así es, vamos a meternos de lleno en la teoría conductista, desde sus famosos experimentos hasta su a veces polémica huella en las aulas de hoy. A ver, hagamos un poco de memoria. Piensen en esa sensación. La alegría de ver un 10 en un examen o, por el contrario, la frustración de una mala nota. Esa reacción tan humana, esa mezcla de motivación o desánimo, es justo el punto de partida perfecto para que empecemos a entender cómo los principios conductistas han ido moldeando, y mucho, nuestra experiencia en la escuela. Bien, este será nuestro recorrido. Primero, la idea central. Aprender es igual a modificar la conducta. Después, conoceremos a las mentes maestras detrás de todo esto. Luego, veremos cómo se aplica en un salón de clases, para después analizar sus límites y finalmente cerraremos con una reflexión sobre cómo usar todo esto de forma ética y responsable. Bueno, ahora sí, entremos en materia. La base del conductismo es una idea simple, pero, la verdad, muy poderosa. Si no lo puedes ver, no lo puedes medir. Por eso, para esta teoría, el aprendizaje no es algo que pasa misteriosamente dentro de la cabeza, sino algo súper concreto. Un cambio que podemos observar en cómo se comporta alguien. Lo que era verdaderamente radical de esta idea, sobre todo al principio, es que la mente era vista como una especie de caja negra. O sea, no importaba qué pensabas o sentías, lo único que contaba, lo científico, era la conducta que se podía ver. El aprendizaje entonces no era más que una respuesta a un estímulo de afuera. Pero a ver, ¿quiénes fueron los arquitectos de esta teoría que tanto ha influido? Vamos a conocer a los psicólogos que, con sus experimentos, pusieron los cimientos del conductismo y lo convirtieron en un pilar de la pedagogía de casi todo el siglo XX. La historia va más o menos así. A principios de siglo, Pavlov, casi por accidente, descubre las bases con sus famosos perros. Unos años después, en 1913, Watson le pone nombre y lo formaliza como un movimiento. Y para mediados de siglo, B.F. Skinner llega para refinar la teoría, enfocándose ya no solo en el estímulo, sino en lo que pasa después de la conducta. Uno fue construyendo sobre el trabajo del otro. Lo de Pavlov, el condicionamiento clásico, es pura asociación. Pensemos en su experimento más famoso. La comida hace que los perros saliven, eso es un reflejo natural. Lo que Pavlov hizo fue meter un estímulo que no tenía nada que ver, una campana, justo antes de darles la comida. Después de repetirlo varias veces, ¡pum!, el puro sonido de la campana ya hacía que los perros salivaran. El perro había aprendido a asociar las dos cosas. Es un aprendizaje totalmente involuntario. Y luego llega Skinner y le da una vuelta de tuerca. Su condicionamiento, el operante, ya no se enfoca en reflejos, sino en conductas voluntarias. Aquí la clave no es lo que pasa antes de la acción, sino lo que pasa después. Por ejemplo, si un estudiante levanta la mano, participa, y el profe lo felicita, eso es un refuerzo positivo, es mucho más probable que vuelva a participar. Aquí, las consecuencias son las que guían el aprendizaje. Ok, entonces, para que quede súper claro, Pavlov va de respuestas automáticas, de reflejos, cosas que no controlamos. Skinner, en cambio, va de acciones voluntarias, de cosas que decidimos hacer. Pavlov asocia un estímulo con otro. Skinner asocia una conducta con su consecuencia, ya sea buena o mala. Entender bien esta diferencia es fundamental para ver cómo estas ideas teóricas bajan a la práctica del día a día en un salón de clases. Muy bien, ya tenemos la teoría. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en un lugar que conocemos tan bien como el salón de clases? Aquí es donde estos conceptos se convierten literalmente en herramientas de trabajo. Pensemos en el kit de herramientas de un profe que usa el conductismo. Está el refuerzo positivo, claro, como dar una estrellita en la frente para que una conducta se repita. Luego está el refuerzo negativo, que ojo, no es un castigo, sino quitar algo molesto, como perdonar la tarea extra por portarse bien. Y claro, también está el castigo, la repetición hasta el cansancio para memorizar y el modelado, que es básicamente poner el ejemplo. Todas son técnicas para moldear lo que se ve. Esta frase resume toda la ambición del conductismo. Es una visión muy potente. Si controlas el ambiente, puedes, en teoría, enseñar, cambiar o hasta eliminar cualquier conducta. Esto le da un poder enorme al sistema educativo y al docente, porque pone al entorno como el factor clave del aprendizaje. Pero, a ver, ¿es de verdad tan simple? Aunque estas herramientas sí que funcionan, la educación es un terreno muchísimo más complejo. Así que es momento de ser críticos y analizar los límites de este enfoque, de preguntarnos qué es lo que deja fuera. El contraste es bastante claro.
Por un lado, el conductismo es genial para crear hábitos, como formarse en fila o levantar la mano para hablar, y para enseñar habilidades muy concretas. Pero por el otro, se queda muy corto cuando queremos fomentar cosas como la creatividad o el pensamiento crítico. A ver, ¿cómo premias una idea súper original sin que se vuelva un estándar? Se complica. Y aquí llegamos al que es quizá el mayor de los peligros. Si los estudiantes solo se mueven para conseguir el premio o para evitar el castigo, ¿qué pasa el día que no hay nadie ahí para dárselos? Se corre el riesgo de apagar esa llamita interna de la curiosidad, esa motivación que nos hace querer aprender por el puro gusto de saber. Y esto nos lleva directo a la última parte de nuestro análisis, que probablemente es la más importante. ¿Cómo podemos usar estas herramientas teóricas tan potentes de una manera ética y responsable en la práctica pedagógica real? Aquí la responsabilidad del educador es gigantesca. No se trata de aplicar fórmulas sin pensar, sino de evaluar en todo momento el impacto que tienen en cada estudiante, siempre, siempre protegiendo su dignidad. Porque el objetivo no es controlar comportamientos, es educar. Esta es la esencia de lo que debería ser una educación integral. El conductismo nos da herramientas muy valiosas para el cómo formar ciertos comportamientos, pero nunca hay que perder de vista el por qué lo hacemos, para cultivar seres humanos completos, que piensen, que sientan y que sean conscientes del mundo que los rodea. Entonces, ¿cuál es el camino? Pues no se trata de tirar el conductismo a la basura, para nada. Se trata de verlo como lo que es, una herramienta muy útil dentro de una caja de herramientas mucho más grande. La clave está en integrarlo con otros enfoques, como el constructivismo o el humanismo. Así es como se construye una práctica docente que sea completa, sólida y sobre todo humana. Y con esto volvemos al principio, a la experiencia personal. Piensen en sus años de escuela. ¿Recuerdan algún sistema de puntos? ¿Las caritas felices o tristes? ¿La amenaza de quitar el recreo? Identificar estas técnicas en nuestra propia vida es el primer gran paso para entender de verdad su impacto. Y nos vamos con esta pregunta, que es la pregunta del millón. Quizá la respuesta no sea elegir un lado o el otro. Quizá la verdadera maestría de un educador está en saber cuándo es momento de formar una conducta útil y cuándo es momento de dar un paso atrás y simplemente dejar que el pensamiento vuele libre. Ahí se las dejo para reflexionar. Gracias por habernos acompañado.